debemos vivir a Cristo. Vivir a Cristo también implica, por un lado, ser salvos en nuestra vida diaria de las murmuraciones, de los argumentos, la deshonestidad y la perversidad. Y por otro lado, vivir a Cristo significa presentar a nuestro Señor viviente como la palabra de vida a todos los que nos rodean. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una verdad absoluta con respecto a ser cristianos es que somos salvos eternamente, pues al creer en Jesucristo recibimos la vida eterna. Pero ahora, como creyentes de Cristo, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Experimentamos una salvación constante cada día, momento tras momento? Bueno, la Biblia muestra que existe una gran diferencia entre la salvación eterna y la salvación constante. Y hoy hablaremos de esto en este estudio vida de Filipenses que se titula La salvación constante en nuestra vida diaria. Y con nosotros está Antonio Hernández para darnos los comentarios del mensaje. Saludos, Antonio. Que Cristo sea magnificado en el programa de hoy. Antonio, en Filipenses 1 y 2, Pablo usa la palabra salvación 2 veces. ¿Qué tal si leemos Filipenses 1:19? Dice así: porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Luego, en Filipenses 2:12, él dice: llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, como una introducción, ¿podría usted comentarnos acerca de la palabra salvación? Si leemos la Biblia de forma rápida o superficial, podemos tomar por sentado que entendemos lo que significa la palabra salvación. Y podemos pensar, bueno, la salvación significa ser rescatados de la perdición eterna. ¿Salvación se refiere a ir al cielo? Ya lo entiendo. Si este es nuestro caso, desafortunadamente ponemos a un lado un vasto territorio de experiencia en Cristo y nos defraudamos a nosotros mismos de disfrutar las riquezas de la palabra de Dios. Pero si nos detenemos y leemos los versículos en el contexto, si nosotros examinamos ante el Señor lo que Él está diciendo en su palabra, nos daremos cuenta entonces de que cuando Pablo dice en Filipenses 1:19, esto resultará en mi salvación, Él aquí no está hablando acerca de la salvación eterna. Es saludable entonces preguntarnos, ¿qué es esta salvación? ¿A qué se refiere esta salvación? Y cuando Pablo nos exhorta en el capítulo 2, versículo 12, a que llevemos a cabo nuestra salvación, debemos considerar, ¿qué significa esto? ¿Cómo debemos llevar a cabo nuestra salvación? Hoy tendremos comunión acerca de estas dos secciones que hay en los primeros 2 capítulos de Filipenses, que se relacionan con lo que podríamos llamar la salvación constante en nuestra vida diaria. Tanto en las situaciones diarias y comunes como en los tiempos difíciles, necesitamos experimentar una salvación constante, práctica, momento tras momento. Muchas gracias por esa introducción, Antonio. Con esto, estamos listos para comenzar nuestro estudio vida de hoy. Adelante. Muchos de nosotros hemos sido cristianos por muchos años, pero jamás hemos oído hablar de la salvación constante.
Por supuesto que conocemos la salvación eterna, pero esta es una salvación objetiva. Quisiera aclarar aquí que de ningún modo intento menospreciar la salvación eterna. Yo la valoro grandemente, porque a través de ella Dios nos rescató del infierno y del justo juicio de Dios. No obstante, debemos proseguir para experimentar una salvación constante en nuestra vida práctica. Mientras Pablo estaba en la cárcel, no solo disfrutaba de la salvación eterna de Dios y la esperanza que ésta le proporcionaba, sino que también disfrutaba una salvación constante, hora tras hora. Para disfrutar tal salvación, debemos vivir a Cristo. En realidad, vivir a Cristo significa disfrutar de la salvación constante en nuestra vida diaria. Cada aspecto de la salvación que Dios nos brinda nos rescata de algo negativo y nos introduce en algo positivo. Por el lado negativo, Pablo fue salvo de ser avergonzado, y por el lado positivo, Cristo fue magnificado en él. ¡Qué salvación tan maravillosa! Antonio, sabemos que nuestra salvación eterna no es el resultado de nuestras obras. Las Escrituras afirman este hecho claramente, como dice Efesios 2, del 8 al 9. Allí dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto se refiere a nuestra salvación eterna. Por otra parte, en Filipenses 2:12, Pablo nos exhorta a llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor. Esto se refiere a nuestra salvación constante en nuestra vida práctica. En este sentido, ¿qué tal si usted nos dice la diferencia que existe entre la salvación constante y la salvación eterna? Al decir salvación eterna, nos referimos a ese aspecto de la salvación que está basada por completo en la muerte redentora de Cristo por nuestros pecados y en la gracia soberana de Dios al elegirnos, llamarnos, redimirnos y regenerarnos. Una vez creemos en la persona y obra de Jesucristo, recibimos la vida eterna. Por eso, nuestra salvación eterna ya está asegurada. Nuestro destino eterno ya está decidido. Estaremos con Dios en gloria por la eternidad. Hemos sido salvos por gracia. Hemos sido justificados por la fe. O sea, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos sido aprobados por Dios conforme a la norma de su justicia. Hemos sido reconciliados con Él. Y de especial significado, hemos nacido de Dios para ser sus hijos. Esto ya fue decidido y asegurado eternamente y forma la base de nuestra vida cristiana. Ahora bien, la salvación constante se refiere a la salvación que experimentamos momento tras momento. En medio de nuestras circunstancias diarias necesitamos ser salvos. ¿Ser salvos de qué? De no ser avergonzados. Es una vergüenza fracasar en cuanto a no vivir a Cristo ni magnificarlo en toda situación. Debemos ser salvos del fracaso miserable de ser hallados en nosotros mismos, expresándonos a nosotros mismos. Debemos ser salvos cada día a fin de participar en la realidad de vivir a Cristo y magnificarlo, tanto en situaciones específicas como en la vida ordinaria. Es una vergüenza para el Señor y para nosotros también. Si por una parte descansamos en la salvación eterna de Dios y por otra parte somos negligentes y hacemos caso omiso a la necesidad de ser salvos diariamente. Y como resultado, Cristo no tendrá un testimonio en nuestra vida.
Según lo que hemos visto en el capítulo 1, Pablo sabía que por medio de las oraciones de los creyentes y la abundante suministración del Espíritu, su situación presente en la cárcel no resultaría en vergüenza, sino que al contrario, él expresaría a Cristo y allí lo magnificaría. Así que nuestra salvación inicial, la salvación eterna, es el cimiento, o sea, la plataforma sobre la cual ahora podemos experimentar la salvación constante. Ahora veremos que la salvación constante no se aplica a situaciones difíciles y especiales, sino a los asuntos ordinarios de la vida diaria. ¿Qué tal si continuamos con nuestro estudio vida de hoy? En Filipenses, Pablo les habla a los santos de Filipos de la salvación. La salvación constante, donde Pablo dice, esto resultará en mi salvación, que se aplica a un determinado creyente que se halla en una situación específica. Mientras que la salvación constante de 2:12, donde dice, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, se aplica a cualquier creyente en medio de situaciones comunes. En 1:19 vemos que Pablo fue salvo de una situación específica durante su encarcelamiento, al grado de poder magnificar a Cristo y de no ser avergonzado. Ahora, conforme al contexto de 2:12, debemos ver que la salvación tiene como fin librar a los creyentes de los asuntos ordinarios de la vida diaria. En los versículos 14 y 15 del capítulo 2, vemos que algunos de estos asuntos incluyen las murmuraciones, los argumentos, todo lo que es reprensible, todo lo que tiene mancha, lo que es torcido, lo que es perverso y oscuro. Estas palabras describen la condición general del hombre caído. Donde quiera que estemos, enfrentaremos tales cosas. No solo en la sociedad general, sino incluso en nuestra vida familiar. Es muy común que las esposas murmuren y que los esposos argumenten. La esposa se queja con su esposo y el esposo pues tratará de justificarse. Y como resultado de ello, ni la esposa ni el marido serán irreprensibles, sencillos o sin mancha. Incluso en tales ocasiones pueden tratarse de una manera torcida y perversa. ¿Quién se atreve a decir que jamás se ha comportado de una manera torcida con los demás? Aún los hijos pueden comportarse de una manera torcida con sus padres. A pesar de haber recibido la salvación eterna de Dios, es posible que sigamos siendo torcidos en ciertas cosas y que no seamos totalmente sinceros o francos. Por consiguiente, necesitamos la salvación constante a fin de ser rescatados de todos los asuntos negativos mencionados en los versículos 14 y 15. Pablo nos exhorta a llevar a cabo nuestra propia salvación. A medida que llevamos a cabo nuestra salvación, seremos salvos de las murmuraciones, de los argumentos, de todo lo que sea reprensible, impuro, torcido, perverso u obscuro. Antonio, no es fácil ser salvo de estas cosas. En verdad que esta palabra pone en evidencia nuestra condición caída. Ya que nuestra salvación eterna está asegurada, debemos proseguir para experimentar la salvación constante en nuestra vida práctica. Por ejemplo, supongamos que usted está conduciendo su automóvil por la autopista. Tiene una cita a determinada hora, pero se le hizo tarde y va apurado y está rodeado de automóviles cuyos conductores no manejan cautelosamente. De repente, usted averigua que han cerrado la autopista debido a construcción. En ese instante, en el carro, ya tarde para la cita, ¿será usted como el resto de los demás conductores? ¿Se quejará? ¿Se enojará? ¿Murmurará? ¿Estará ansioso?
¿O por el contrario, experimentará al Espíritu vivificante para vivir en la unión orgánica con Cristo? ¿Tomará esta oportunidad para ser uno con Cristo, magnificarlo y expresarlo en esa situación? Es muy común conducir el carro cuando el tráfico está congestionado, y sería una vergüenza que nosotros, los que poseemos la salvación eterna de Dios, conduzcamos en la autopista quejándonos y enojándonos. Eso no sería una gloria al Señor, sino que seríamos avergonzados. No podemos decir, bueno, soy salvo eternamente y no importa lo que diga o lo que haga. Claro que sí importa, pues el Señor Jesús desea que lo expresemos y seamos su testimonio. Esto quiere decir que aunque la situación externa sea la misma, en nuestro interior podemos participar de la rica impartición de Cristo. Es por esto que agradecemos al Señor que la salvación constante está tan disponible para nosotros. Bien, continuemos el estudio vida. Necesitamos que esta salvación no solo nos rescate de los asuntos negativos, sino que también nos conduzca a una condición gloriosa, en la cual presentemos la palabra de vida a los que nos rodean. La salvación de Filipenses 1:19 hace posible que Cristo sea magnificado en nosotros, y la salvación de 2:12 nos permite enarbolar al Cristo viviente, quien es la palabra de vida. Disfrutar de esta salvación es vivir a Cristo de una manera práctica. ¿Sabe usted lo que significa vivir a Cristo? Vivir a Cristo es permitir que Él sea magnificado en cualquier situación, de modo que no seamos avergonzados en nada. Por lo tanto, la salvación mencionada en 1:19 equivale a vivir a Cristo. Si queremos disfrutar y experimentar esta salvación, debemos vivir a Cristo. Además, vivir a Cristo también implica, por un lado, ser salvos en nuestra vida diaria de las murmuraciones, de los argumentos, la deshonestidad y la perversidad. Y por otro lado, vivir a Cristo significa presentar a nuestro Señor viviente como la palabra de vida a todos los que nos rodean. Enarbolar la palabra de vida es presentarla y ofrecerla a los demás, aplicándola a su situación. Donde quiera que estemos, debemos enarbolar la palabra de vida, presentándola a otros. No debemos ofrecerles murmuraciones, ni argumentos, ni nada torcido, sino únicamente la palabra de vida. Bueno, Antonio, hemos visto entonces que esta salvación constante no solo está disponible en las situaciones difíciles, tal como estar en la cárcel, sino también la podemos aplicar en situaciones diarias comunes y ordinarias, tales como estar con nuestra familia o aún en nuestro trabajo, de modo que enarbolemos la palabra de vida. Sí, Víctor. Al decir salvación constante, nos referimos a que podemos experimentar a Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra vida común. Hay creyentes que incluso ahora mismo están en la cárcel por su fe y están pagando un precio muy alto por causa del testimonio de Jesús. Sin duda, ellos necesitan ser salvos en esa circunstancia específica. Sin embargo, la mayor parte de creyentes no están en la cárcel, ni están siendo torturados por causa de la fe, sino que llevan una vida normal y corriente. Pero, si bien las personas que están a nuestro alrededor en el trabajo se quejan, murmuran, argumentan, otros le echan la culpa a otros y chismean, ¿qué de nosotros, los hijos de Dios? Nosotros, los creyentes de Cristo, sí podemos ser salvos de las quejas y los argumentos, a fin de resplandecer en el mundo como luminares de Cristo, enarbolando la palabra de vida.
Amén. Sigamos enarbolando esta palabra de vida. Bueno, en la próxima sección, el hermano Lee hace una conexión entre los versículos de Filipenses y el primer capítulo de Mateo. Adelante. Aunque el libro de Filipenses es relativamente corto, ciertamente es muy profundo y está lleno de riquezas. Ningún otro libro del Nuevo Testamento revela la salvación de una manera tan práctica y tan aplicable como el libro de Filipenses. El primer capítulo de Mateo revela que Cristo se hizo un hombre y que fue llamado Jesús y Emanuel. Jesús significa Jehová el Salvador y Emanuel significa Dios con nosotros. Después de ser salvo, yo llegué a apreciar mucho estos dos nombres, pero no sabía lo que significaban en relación con nuestra experiencia. Un día, el Señor me condujo a la realidad del libro de Filipenses, el cual revela los detalles de una salvación que podemos experimentar de manera práctica, de manera subjetiva y constante. De hecho, Filipenses presenta la salvación de una manera más práctica y experimental que la epístola a los Romanos. Romanos habla de la salvación doctrinal, mientras que Filipenses lo hace desde la perspectiva de nuestra experiencia. Antonio, la salvación que Dios nos brinda en Cristo no solamente es eterna, sino también constante y práctica. ¿Qué nombres tan maravillosos escuchamos? Jesús, Jehová nuestro Salvador, Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Bueno, Antonio, ya estamos para terminar el programa y nos podría decir cuáles son sus comentarios finales. Víctor, Dios le instruyó a José por medio del ángel diciéndole: llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, creímos en Cristo el Hijo de Dios y fuimos salvos de nuestros pecados eternamente. Fuimos justificados por gracia por medio de la fe. La salvación se encuentra en el nombre de Jesús. Hechos 4:12, hablando de Jesús, dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es Jehová el Salvador. Al invocar el nombre de Jesús, recibimos salvación. Y no solo en cuanto a nuestra condición eterna, sino en cuanto a nuestra situación presente. Al invocar el nombre de Jesús, tenemos contacto con el Espíritu, quien es la realidad de su persona, y gradualmente comprenderemos que Dios está con nosotros. Jesús es Emanuel. Él no es solamente Jesús, quien está entronizado a la diestra de Dios, sino que también Él es Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Por medio de nuestra comunión con el Señor, disfrutamos que Dios está en nosotros. Y esto tiene como resultado una salvación constante y práctica, momento tras momento, en cualquier circunstancia. Así que concluyo esta línea de comunión dando el siguiente resumen. Jesús y Emanuel, en nuestra experiencia, equivalen a Cristo y su salvación constante. El Cristo a quien vivimos y magnificamos por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Es tiempo de que el pueblo de Dios, especialmente los que tienen hambre y sed de justicia, progresen de Mateo 1 a Filipenses 1, y que comiencen a probar la experiencia que Pablo tuvo de ser constantemente salvo y no ser puesto en vergüenza, sino que magnifiquemos a Cristo. Esta esfera amplia y vasta
tan real y práctica está ante nosotros para que la exploremos y la disfrutemos. Que el Señor bendiga todos nuestros deseos de conocer a este Cristo y de aplicarlo en su salvación constante a todas nuestras situaciones. Amén. Se nos acabó el tiempo, Antonio. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa. Gracias por invitarme. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado La vida cristiana normal. Es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.